Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas ¿Y usted tardes, cómo profe. está? Bueno, ¿qué dijeron? Ya no entró, ya nos Sí, no, salvamos. Me preocupé. Yo dije, ¿sabe qué pasó? No, me estaba quedando dormido. Lo bueno que aquí anda mi hija y me dijo, papá, ya son las 3. Ahí voy, corriendo. ¿Cómo están, Irma? Rebeca, Katia, gracias, Norma. Pues vamos a comenzar ahora con el pecado de los demás. Es más fácil ver el pecado de los demás. Por eso nuestro Señor nos dice que no veamos la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga que tenemos en el nuestro. De ahí vamos a partir, ¿sale? De que somos buenos para ver los defectos de los demás. Estamos siempre al pendiente de lo que hacen los demás. La esposa anda viendo a veces los defectos del esposo y el esposo de la esposa, los hijos de los padres de los hijos. Pero ¿por qué es esto? Porque no hemos tenido nuestro principio y fundamento. Acordarnos que nuestro principio y fundamento es que Dios nos ama y que Jesús dio la vida por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy, a, de ver el pecado del otro, pero cuando vemos esto, no podemos pasarnos de largo. Me decía el padre José Alfonso del Río, lo que se ve no se juzga, ¿sale? Lo que se ve no se juzga. ¿Cómo es esto? Pues sí, que si tú vas por ahí caminando y dices, ves que el profe Memo echa una mentada de mamá, pues lo viste, pero tú no sabes por qué echó la mentada de mamá. Quizás sea su forma de hablar, que sea su forma de expresar su coraje, sus cosas. Pero uno se centra en el defecto. No buscamos el por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y por eso necesitamos eso esta tarde, que Dios nos dé ojos de misericordia para ver los defectos de los demás con esos ojos de misericordia, porque recuerden que Dios está con nosotros y está con nosotros para amarnos. Así que vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les pido una disculpa por estos minutos que me tardé, pero vamos a empezar. Dios misericordioso, veo con vergüenza cómo muchísimos seres humanos viven sin esperanza, aplastado bajo crueles estructuras económicas y políticas. Me da rabia muchos de los males del mundo, sean provocados y planificados por seres humanos. Dame, Señor, coraje, Dios santo, para sopesar tanto horror, que nunca pretenda cerrar los ojos ni drogarme ante esta dura realidad, pero que tampoco me desanime ni me vuelva derrotista, teniendo siempre como telón de fondo tu proyecto y tu voluntad de realizarlo. Quiero sentir, Señor, como tú mismo sufres con la ruina de tus hijos. Concédeme la valentía de sentir tu llamado para que te ayude en coordinación con otros hermanos en la lucha contra tanta maldad organizada, empezando por crear alternativas en mi propio hogar y a través de mi trabajo profesional. Y si es tu voluntad, ayúdame a concretar hasta dónde y cómo quieres que sea mi compromiso político y social con los demás. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Les decía, ver los defectos de los demás es muy fácil para el hombre, para el ser humano, para la mujer, pero ver las cualidades del otro. Solamente que sea una cualidad que te resalta mucho de los demás,
es cuando los demás alcanzan a percibir la cualidad del otro. Por ejemplo, Albert Einstein, ¿sale? Esas personas así que han sido unos genios, eso sí es fácil de ver sus cualidades, pero ver las cualidades de la gente común como yo, como tú, a veces nos cuesta trabajo porque no hemos entendido que tú y yo somos familia, que somos hijos de un mismo padre. Y para esto tenemos el arrepentimiento, alcanza su plenitud cuando uno consigue agradecer sus propios pecados. Hace ratito fui con una amiga que se llama María de Jesús. Y yo le decía María de Jesús, platicándole, siempre cuando doy una clase me gusta platicarla con alguien antes. Primero fui con el doctor Juan López Vergara y luego ya llegué con María de Jesús. Y le digo, Mari, ¿qué tan buena eres para ver los defectos de los demás? Dice, no, pues en cuanto los veo ya sé cuáles son sus defectos. Y digo, ¿y qué tan buena eres para ver las cualidades de los otros? Y ella me decía, pues es que hay cualidades que resaltan en las personas que son muy fáciles de descubrir. Eso es personas que buscan la santidad, personas que trabajan por la justicia, personas que ayudan a los demás siempre. Pero esto es por la concupiscencia que nos decía el San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Es porque estamos dañados, estamos defectuosos. Dios no nos hizo defectuosos, Dios nos hizo perfectos, pero el demonio metió la cola ahí entre nosotros y la humanidad y quedamos defectuosos. Y lo malo es que el ser humano no intenta salir de esos defectos. El ser humano decimos, no, así soy y qué, todo ese tipo de cosas. Pero San Ignacio nos invita a que sí, nos demos cuenta de las realidades del pecado, pero no para juzgar, sino para evitar ese pecado. Por eso acuérdate que cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y recuerda que lo que te choca, te checa. Hay personas que podemos decir, ay, qué chismosa, qué chismoso. Pues, ¿por qué crees tú? Porque a mí también me gusta el chisme, ¿sale? Personas que nomás andamos viendo los defectos de los demás, es porque nosotros tenemos eso. Por eso es importante que Jesús nos dé un corazón como el de Él, un corazón siempre bondadoso y misericordioso. Vamos a ver el pecado, el pecado de los ángeles, el pecado del hombre y el pecado de una persona cualquiera. Esa es nuestra tarea de hoy. Y para eso tenemos nuestras citas bíblicas, pero ahorita voy a ir a las citas bíblicas, pero primero esta es la introducción, ¿sale? Acuérdate que tengamos ojos críticos y acuérdate que hay una crítica que no hace daño. Hay una crítica que esa crítica sí nos ayuda. Por ejemplo, me gustó mucho lo que hizo esta Araceli hoy que volvemos a clases allá en la parroquia de la Divina Providencia, que calificaran al profe Memo. A mí me hace más bien la gente cuando me dice mis verdades a cuando me dice, ay, qué bonito que esto, ¿no? Porque con eso no crece uno. Aunque claro, te puedes incomodar. Katia, que es mi alumna, que diga, el profe Memo se hacía asado, va a decir, ay, con hijo, ¿sale? Pero eso te hace mejor. Eso es la crítica constructiva. Una crítica no para fregar a los demás. El maestro Juan López Vergara, ahora que estuvimos en la Universidad Pontificia de México, hay una palabra en la Biblia que dice, los fariseos refunfuñaban. Esa es la palabra que
traduce la Biblia de Jerusalén y nos decía, ¿y qué es eso de refunfuñaban? Y nos decía el maestro Juan, son las personas chingaquedito que te están pegando bajita la tenaza, pero no te dicen por qué. Y acuérdense, no se vale ser chingaqueditos. Hay que hablar con la verdad. Por eso Jesús dice, y la verdad nos hará libres. Pero muchas personas, como queremos tener el control de las cosas, por eso siempre estamos atacando a los demás. Que Dios nos conceda la gracia de no ser esas personas triegaquedito a los demás. Y pues ahí ven, nuestro trabajo es que un día nos veamos al espejo, así como esta caricatura de San Ignacio de Loyola, y terminemos viéndonos a nosotros mismos. Vamos a ir con una cita de este documento del Papa a San Juan Pablo II. Dice, el significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva dirigida al mal moral físico material. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal existente en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. Acuérdense, cuando uno ve los defectos de las demás personas, es para que nosotros ah, busquemos la manera de ver mejor siempre lo bueno de las personas. Esto es algo muy importante, ver lo bueno de los otros, ¿sale? Ver lo bueno de los otros. Esto es muy importante en tu vida y en mi vida. Que, que no veamos la paja en el ojo, sino que para eso tenemos que descubrir la viga que tenemos en el nuestro. ¿Y quién gusta seguirme ayudando? Por favor, ahí con las diapositivas que les voy a mostrar de nuestro tema, el pecado de los otros, que es más fácil ver los defectos de los demás. Adelante, Katia, por favor. Empiezo el pecado de los demás, ¿sí, verdad? Sí, sí, Ujú. por favor, Katia. En este primer ejercicio, quiere San Ignacio que caigamos en la cuenta de que es el pecado, en la cuenta de qué es el pecado fuera de mí. Los pecados de los demás, sus egoísmos, abusos, etcétera. Los vemos con facilidad y aún los exageramos, pero a los nuestros siempre les quitamos importancia o incluso los negamos. Por eso no empieza por los pecados propios. Solo así caeré en la cuenta de lo que es pecado, cuando no se trata del mío. Para entender lo que pretende San Ignacio en este primer paso, medita 2 de Samuel 11 y 12. Si Natán directamente hubiese echado en cara a David lo que hizo, seguramente se hubiera negado a recorrer su pecado, pero el profeta le contó el abuso de otra persona, y así pudo reconocer David que lo de cuento casi no tenía importancia al lado de lo que él había hecho. Abusar de una mujer y matar a su marido. Esto es lo que pretende esta primera meditación, que viendo lo que es el pecado en los demás, me resulta imposible quitarle importancia y tenga que reconocer que realmente me hace daño a mí y a los demás, y eso le duele a Dios. Adelante, Katia. Ay, perdón, pensé que ya estaba leyendo. Todos vemos a nuestro alrededor personas que han destrozado su vida o la de los demás.
con su manera de ser y su comportamiento. Cuando vemos que alguien abusa o hace daño a los demás, decimos, debería darle vergüenza. Fuera de nosotros, vemos con claridad lo que es vergüenza, pero no es tan fácil que yo tenga vergüenza de mí mismo. En estas meditaciones debo pedir vergüenza y confusión de mí mismo para poder reconocer mis fallos y echarme en brazos de Dios. Por eso San Ignacio quiere que empiece meditando en 3 pecados ajenos, para que, como David, consiga un conocimiento profundo de lo que es el pecado y los males que acarrea. Gracias, Katy. Y ahora vamos a ir primero a las citas bíblicas que tenemos de Segunda de Samuel, capítulo 11 versículo del 1 al 5 con Cristi. Si nos ayudas, Cristi, con tu cita bíblica, por favor. Y luego ya seguiría Rebeca. Y así nos vamos. ¿Sale, por favor? Buenas tardes a todas. Lupita, Katia, Cristi, Ofe, Rebeca, Ajá, perdón, no vi Irma. las citas. ¿Cuál es la mía? Tu cita es la de Segunda de Samuel, capítulo 11 versículos del 1 al 5. Acuérdense, estamos viendo el pecado de los demás. Voy. Dice mi mamá, la zorra no se ve en su cola, ¿sale? Pero por eso es esta meditación de hoy. Es más fácil ver los defectos de los demás. Y luego se los ponemos a los demás ahí, y no sabemos que todos nos equivocamos. La meditación de hoy, la contemplación de hoy es saber que yo soy igual de barro que todos los demás y entender que lo único que me puedo juzgar es a mí mismo, a nadie más. Nomás a mí me puedo juzgar. Es Segunda de Samuel 11 del 1 al 5, Cristi, por favor. Segunda de Samuel del 11. Aquí estoy ya. Segunda de Samuel del 11 al 15. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a, las- a- a sus oficiales y todo Israel, los cuales devastaron el país en amonitas y sitiaron Rabá. David se quedó en Jerusalén. Una tarde, paseando por la terraza del palacio después de las 7, vio una mujer bañándose. Era muy bella. David mandó que se informaran acerca de ella y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías el Huitita. Entonces David envió uno a que la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. La mujer, la mujer concibió y mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió el mensaje a Joab: mándame a Urías el Huitita. Job se, Job se lo envió. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias sobre Joab y el ejército y marcha a la guerra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Por nada. Acuérdense, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y en un mundo que vivimos, que a la gente ya no le gusta mucho trabajar, a las personas les gusta tener buenos dividendos y poco esfuerzo. Fue lo que le pasó al rey David. Él ya tenía fama, ya era el rey por antonomasia, y entonces él no tiene nada que hacer y anda viendo qué hace y se roba a la mujer de Urías elitita. ¿Pero por qué fue?
Antes, David todos los días, si ustedes leen de ahí del capítulo 10 hacia atrás, el primer libro de Samuel, y hasta el capítulo 9, David siempre estaba al frente de la batalla, siempre, siempre trabajando, trabajando. Pero se durmió en sus laureles y el demonio se vale de eso para que caigamos en el pecado. Por eso siempre tenemos que tener la mente ocupada, dice San Ignacio de Loyola. Y por eso siempre estar meditando todo el amor que Dios me tiene. ¿Para qué me tiene hoy aquí? ¿Qué puedo hacer hoy por los demás? Vamos a ir ahora con Rebeca para que nos siga leyendo la historia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 6 al 21. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Aquí dice versículo 6. ¿Es 6 o 16? 6, Ok, 6 al 21, por favor, Rebeca. correcto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Del libro de la segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 6 al 21. David envió a decir a Joab, mándeme Urías a Hitita. Joab envió a Urías donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acamparon en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías en primer línea, donde la lucha sea más reñida, y retiraos y detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando a la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías el hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero, cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta de la cora del rey y te dice, ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Yerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y salió él en Tebéis? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices, también ha muerto tu siervo Urías el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. David todo lo planea. A veces cuando nos equivocamos no nos gusta asumir nuestra culpa. Se fijaron que a Betsabé le manda a decir que está embarazada. Y David dice, wow, ¿qué van a pensar de mí los demás? Que soy un adúltero. Y quiere guardar las apariencias. Y por eso dice, pues hay que traer al esposo para que pague los platos rotos. Pero Urías le da una gran lección al rey David. Él es fiel a sus compañeros que están en batalla.
Y por eso se queda ahí en el patio, dormido a la entrada, junto con los demás que lo acompañaron, que venían de la guerra. Y entonces David dice, pues no me queda otra más que se muere. ¿Se fijan? Pecado va creciendo, en creciendo. Por eso es importante para nosotros, en los ejercicios espirituales, que nosotros en cuanto pequemos nos confesemos. El padre José Larios me decía, Guillermo, si pecas a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana te quiero aquí, en la parroquia, porque yo con él hacía los laudes, todas las cosas con este padre espiritual que tuve, y me decía, aquí te quiero. Si pecas en la tarde, aquí te quiero a la hora de la misa para que te vuelvas a confesar. En cuanto peques, confiésate, porque el pecado va creciendo en el hombre. Dice, es como una gangrena el pecado en el alma del hombre, que va invadiendo la mente, el cuerpo, la forma de pensar. ¿Por qué creen que nuestro mundo está como está? Porque decimos, Dios lo perdona todo, no pasa nada. Pero si tuviéramos esa conciencia del padre José Larios, que el padre José Larios, si veía a alguien que se quedaba sin comulgar, luego me decía, a ver, Guillermo, ve, háblale a esta Lupita que venga. Y ya Memo iba y se bajaba del altar porque yo era su ayudante del padre José Larios y ya le decía, oiga, Lupita, le habla el padre. Y ya toda la gente se le quedaba viendo a Lupita, se subía al altar, el padre apagaba el micrófono, yo me quedaba abajo, por supuesto, y ya le decía, dime tus pecados, le daba la absolución y le daba el cuerpo y la sangre de Cristo y ya la mandaba a sentar. Y si el padre había visto otras dos, tres personas, a todos los confesaba ahí en el altar y ya los mandaba ya como confesados y comulgados, porque el pecado va creciendo. Eso no nos damos cuenta y los ejercicios de San Ignacio son para eso, para que estemos atentos y alertas contra el pecado en nuestro mundo. Pero para eso, pues tenemos que tener pastores como el padre José Larios, que cuando él se podía bajar, él bajaba. A mí ya luego, yo cuando le ayudaba, yo ya no tenía buen movimiento y por eso yo le ayudaba en la celebración eucarística. Yo proclamaba el evangelio. A veces él me decía, tú da la homilía, diles algo, a ver, de lo que platicamos en la mañana o de lo que platicamos hace rato. Pues a mí eso me sirvió mucho para mis clases, para todo lo que hago. Pero a mí eso es lo que me impactaba. Y la gente iba todo así con vergüenza, pero ya cuando se bajaban y comulgaditos y perdonaditos, ya iban muy contentos. Para eso necesitamos tener pastores que estén viendo, no por ver el pecado del otro, sino para que se santifique el pueblo. Ustedes les voy a dejar una tarea, así una tarea, no, no con ojo de crítica, sino con ojo crítico. Y ustedes vean, cuando vayan a misa, cuántas personas se quedan sentadas que no van a comulgar. El domingo yo fui con mi esposa a una misa de 8 de la noche, porque me habló uno de mis nietos y me dijo, Apu, tengo que ir a misa y a mí no me llevó mi papá y mi mamá. Y ya mi esposa y mi hija fueron por él, nos fuimos a misa de 8. Van a creer que el 90% de las personas que van a misa de 8 se quedaron sentadas. Me dio mucha tristeza, porque la mayoría va por cumplimiento. Si vamos a misa es para comulgar. Solamente hay una cosa que nos impide comulgar, que vivamos en amaciato, o sea, que vivamos sin estar casados a la iglesia. Pero de ahí en más, todos los pecados se perdonan. Es muy fácil, ¿se fijan? Ver los defectos de los demás. Vamos a ir ahora con Margarita. Margarita nos ayuda, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 16, por favor, para que Sí, vea cómo David ahorita saca las uñas.
El Señor envió al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía una oveja que había comprado. Había criado y había crecido con él y con sus hijos, comía de su comida, bebía de su vaso y dormía junto a él. Era como una hija para él. Un día llegó un huésped a casa del rico y éste no quiso utilizar sus ovejas ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que quien hizo tal cosa merece la muerte, y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Te he dado el pueblo de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, te añadiré aún mucho más. ¿Por qué pues has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada? Hiciste matar a espada a Urías el hitita y te apoderaste de su mujer. Si lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado y haberte apoderado de la mujer de Urías el hitita. Así dice el Señor: yo haré que el mal te venga de tu propia familia. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a tu prójimo para que se acueste con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo has hecho en secreto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol que nos alumbra. David reconoció ante Natán: he pecado contra el Señor. Entonces Natán le respondió: el Señor perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado al Señor de este modo, morirá el hijo que te ha nacido. Y Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño, ayunó, se retiró y pasó la noche acostado en el suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Para anunciar y denunciar el pecado de las personas poderosas. El profeta Natán usa una parábola y ya vieron cómo se pone David histérico. No, hay que acabar a ese cuate, que pague su delito. Y cuando le dice el profeta, eres tú, y se arrepiente. Por eso les decía ese dicho de mi mamá: la zorra no se ve su cola. Vamos a pedirle esta tarde al Señor que nos dé en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, tres corazones. Un corazón de madre, perdónalo todo para nuestros hermanos. Que siempre perdonemos los defectos de los demás. ¿Sale? Porque todos nos equivocamos, por eso estamos hechos de barro. Decía San Agustín: errar es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Un corazón de hijo para con el Padre del cielo. Que tratemos de imitar a su Hijo Jesús. Que tengamos un corazón de verdaderos hijos del Padre para que imitemos las obras de Jesús en nuestra vida. Y también tengamos un corazón de juez justo y severo solo para nosotros mismos, para nuestras acciones. Si tú y yo tenemos estos tres corazones, este tipo de pensamiento en nuestra vida, no vamos a juzgar a nadie. Siempre nos vamos a sentir amados por nuestro Papá Dios y siempre vamos a ser exigentes solo con nosotros mismos.
A los demás no les podemos exigir que sean perfectos, pero tú y yo sí nos podemos exigir ser perfectos porque somos imagen y semejanza de Dios. Y los ejercicios de San Ignacio, acuérdate que ayer veíamos que nos invitan no a las medianías, no a las mediocridades, sino a aspirar a lo perfecto. Como decía nuestro Señor en días pasados, no creo que fue el sábado, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y la perfección del hombre es cuando aprende a reconocer cuando se equivoca, aprende a perdonar con los que se equivocan con él y aprende a alabar a las personas que hacen bien las cosas. Esa es la perfección. Facilito. O sea, como diría Jesús en Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. ¿Por qué creen que hoy Jesús nos hablaba de los fariseos? Ay, de ustedes, fariseos. Ahí el rey David en esta historia que nos leyó, que es palabra de Dios, que nos leyó Margarita, se impacta con la historia y luego hacemos juicios. Acuérdate, a nadie podemos juzgar, porque nosotros no sabemos las circunstancias de los demás. Ahora en nuestro México, con tanta violencia que surgió en estos días pasados, mucha gente, uy, qué mala gente, uy, ¿por qué hicieron eso? Pues que Dios nos perdone a todos por andar diciendo eso, porque yo no sé las circunstancias de esas personas. De que el acto está mal, está mal. Pero ¿quién soy yo para juzgar a mis hermanos? Solamente puedo juzgar a los demás cuando sea como Jesús de Nazaret. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 3:16-17 dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Se fijan? Ni Jesús juzga. Otro ejemplo de que que nuestro Señor juzga es cuando le llevan a aquella mujer que agarran en flagrante adulterio, capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y los fariseos le dicen, Señor, dice la ley que hay que matarla, ¿tú qué dices? Y Jesús se pone a escribir en el suelo y le dice, Maestro. Y Jesús se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se van todos, empezando por los más viejos, dice San Juan. Y cuando se levanta Jesús, que ya no hay nadie, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Y la mujer toda con la cola entre las patas, perdón por mi forma de decirlo, dice, nadie me acusó, Señor. Y Jesús se levanta en toda su majestad y su misericordia y le dice, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Porque ya la habían avergonzado mucho. Es muy fácil avergonzar a los demás para cubrir nuestros propios pecados. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no descubrir la viga que tenemos en el nuestro. Y los ejercicios San Ignacio son para eso, para que busquemos la perfección de Cristo. Voy a ir otra vez a que continuemos con nuestro trabajo que estamos haciendo, el pecado de otros. Ahora vamos a ir al pecado, al pecado de los ángeles, ¿sale? Los ángeles, a pesar de tener valores y cualidades muy superiores a las mías, espíritus puros, belleza espiritual incomparable, gran poder y sabiduría, eran criaturas como yo, con un creador a quien servir. Sin embargo, algunos cayeron en pecado, en soberbia, no querer aceptar a Dios tal como Él es, y perdieron radicalmente su identidad. Dejaron de ser verdad y amor para convertirse en mentira y en odio. La raíz e inicio de todos los pecados es la soberbia. Los ángeles no tenían debilidades, ni ignorancia, ni siquiera malos deseos como nosotros, pero se rebelaron contra Dios, parece que porque no aceptaron su proyecto de que el Hijo en un momento histórico se hiciera hombre. Ellos conocían también la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, que no quisieron aceptar el anuncio de la encarnación.
No aceptaron a un Dios tan maravillosamente cariñoso y cercano a los hombres y por eso se rebelaron contra los planes de la Trinidad. Cómo nuestra soberbia quiere cambiar y disminuir los planes encarnacionistas de Dios. Recordar que Dios se hizo hombre para que tú seas Dios. Para eso Jesús se hizo hombre, para que tú y yo nos divinicemos. Pero Luzbel, como conocemos esa historia en nuestra historia de salvación, le dijo, no, Servia, no te serviré. Dice, ¿cómo yo siendo tan perfecto voy a servir al Memo que es de barro, que todos los días peca más de 7 veces al día, que todos los días lucha contra su conciencia? ¿Cómo lo voy a servir yo que soy perfecto? Y luego viene Jesús y dice, te toma de la mano y te dice, mira, mijo, mira, mija, la vida se vive de esta manera. Hay que ser misericordioso, no hay que juzgar, hay que tratar bien a todo mundo y siempre hay que perdonar. Pero como tenemos tan mala teología, tan mala educación religiosa, que pensamos que ser seguidores de Jesús es ir a misa y confesarnos y comulgar. No, acuérdate, ir a misa es para que tú y yo seamos como Dios. Ir a misa es para que tú y yo aprendamos a perdonar, a no juzgar. A esos cuatro verbos que siempre me quedaron muy claro cuando estudié teología bíblica. No hay que juzgar a nadie. Y los ángeles juzgaron a Dios, dijeron, a este ya se le botó la chiluca de tanto amor que quiere tener por sus pobres criaturas. Y por eso el enemigo dijo, no servían, y es expulsado del paraíso. Así como fue expulsado Adán y Eva, también el demonio es expulsado del paraíso. Pero el pecado de los ángeles fue primero que el de Adán y Eva, porque fue en la eternidad, antes del proyecto del Padre de crear el mundo, de crear todo esto que tenemos hoy. Vamos a ir a 2 citas bíblicas, por favor, que tenemos hoy, segunda de Pedro, capítulo 2 del 1 al 6. Ofe Macías, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro. Gracias, Ofe. Oye, Señor, que tu sierva escucha. Los maestros engañosos, así como hubo así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ofe, te alabamos, Señor. A muchas personas tenemos una falsa teología, una falsa concepción de Dios, que Dios perdona todo. Y el padre José Larios me decía, hijo, Dios perdona todo cuando te confiesas, cuando tú buscas a Dios.
Dice, y acuérdate, Guillermo, que como vivimos, morimos. Si tú eres una persona que en tu vida buscas a Dios, en la muerte lo vas a encontrar. Si tú en tu vida no buscaste a Dios, después de la muerte no vas a encontrar a Dios. Vas a encontrar si te va bien al purgatorio o si no al infierno. Porque Dios tiene sus reglas muy claras. A veces muchas personas tenemos esa mala concepción de un Dios bonachón, de un papá bonachón, de un abuelo que le jala las barbas, el nieto, y él no dice nada. No, Dios es justo. Y el padre José Alfonso del Río un día también, en una homilía de cuerpo presente, a una persona especial, en paz descanse, el padre dijo, acuérdense, la misericordia es en esta vida, la misericordia de Dios es en esta vida. Cada momento de nuestra vida es un momento de misericordia de Dios para encontrarnos con Él, para pedirle perdón, para ser mejores personas. Dice, pero ya cuando lleguemos del otro lado, ya no hay misericordia, ya hay justicia. Ahí es la justicia de Dios. Y a cada quien nos va a dar lo que nos corresponda. Y lo bueno que Dios no nos va a juzgar por mis pecados, porque si no yo ya le diría a mi familia, me ponen así volteado para abajo para escarbar de una vez para abajo, porque si Dios me va a juzgar por mis pecados, pues seguro que me va a tocar infierno. Dios no, Dios me va a juzgar por las cosas buenas que haga por los demás. Esa es su misericordia, el bien que yo le haga a los demás. Muchas personas tienen esa mala concepción. Un día su mamá le decía a un joven, ándale, mi hijo, ve a misa. ¿Para qué, mamá? Dios es bien bueno, Dios me perdona. Y pues a este muchacho le gustaba la parranda. Y un día que andaba de parranda, él nunca rezaba. Y va cayendo en un precipicio muy alto y dice, ya me llevó de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Ustedes vean las personas mayores, nuestros abuelos, nuestros tíos de épocas pasadas, se tropezaban. Y, ¡ay, Dios mío! Ave María Purísima del Refugio, porque tenían a Dios presente en su vida en todo momento. Y por eso ahorita estamos viendo el pecado de los ángeles, que no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces uno no quiere hacer la voluntad de Dios? Porque tenemos muchos apegos, como ayer veíamos la santa indiferencia. Vamos a ir ahora a libro del Apocalipsis, capítulo 12 del 3 al 8. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Apocalipsis 12 del 3 al 8. Yo la tengo, maestro. Yo la tengo. Adelante, Ofe, gracias, gracias, Lupita. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Ahí la alimentación durante 1270 días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Palabra de Dios.
Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, Sofía. Se fijan, fueron expulsados del paraíso, igual que Adán y Eva, porque Dios es justo. Y al final de nuestra vida, si yo me condeno, Ave María Purísima, que Dios no lo permita nunca, pero si yo me condeno, no le puedo echar la culpa ni a mi abuelita, ni a mi tía, ni a nadie, ni a Dios. El único que tuvo la culpa de condenarse fue ese ser que es condenado, porque Dios le dio la vida para buscar a Dios y la muerte para encontrarse con Él. Acuérdense que Dios no condena a nadie. Por eso en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20, nos dice, hoy pongo ante ti la vida y la muerte, tú eliges. Y cada día tenemos que elegir entre la vida y la muerte. Cada día tenemos que elegir esto. Hoy que estaba platicando con el doctor Juan López Vergara, siempre sale a la plática mi estatus social. Y me dijo, ¿cómo te ha ido, Memo? Digo, pues ahí estoy, maestro, gracias a Dios sigo comiendo. Cuando puedo pago la renta y cuando no la debo. Pero ahí sigo, gracias a Dios. Y me dice, ¿qué, qué gran don te ha dado el Señor, Guillermo, de aceptar su voluntad en tu vida? Digo, pues sí, no puedo cambiarlo. Hago lo que puedo, le digo. Y trato de hacer el bien con lo que tengo siempre. Y para eso venimos. Esa es nuestra vida. La vida del ser humano, como decía el Papa Francisco, yo nunca he visto detrás de un féretro una mudanza. Lo único que nos vamos a llevar de este mundo son las buenas obras que hagamos por los demás. Esa es la única moneda que vale después de esta vida. Esa sí la puedes cambiar en el cielo, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui forastero, porque estuve enfermo y me ayudaste, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Y muchos les van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo y te ayudamos? Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños míos, porque en esos pequeños viste mi rostro sufriente. Ya no voy a alcanzar a ver hoy el pecado de Adán. Mañana lo vamos a continuar, pero vamos a hacer una contemplación. Vamos a entrar en nuestra alma. Les invito a que levantemos nuestras manos al cielo, relájense, inhalen, exhalen, estiren sus dedos, traten de tocar el cielo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de entrar en nuestras almas. Y aquí en el fondo de nuestro corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Tiene luz o tiene oscuridad? Y simplemente para esto, piensa a cuántas personas le has compartido hoy tu pan, a cuántas personas le has ayudado con algo. Si has tenido esto, entonces tu luz brillará como la aurora, como decía hoy la lectura de hoy. Vengan y hagamos cuentas, aunque tus pecados sean tan rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. ¿Cómo está tu alma ahí? Hoy, en este momento, pensando en cuántas buenas obras hemos hecho hoy, ahorita que son casi las 4 de la tarde. Y si no has tenido esa ocasión de hacer algo bueno por los demás, hoy haz algo por ti. Y ve que Jesús de Nazaret está entrando ahí en tu alma y trae una lámpara que empieza a iluminar esos lados oscuros de tu alma y de mi alma. Y vamos a decirle, Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios.
Danos la fuerza, Cristo, para que siempre vivamos en la luz y no en la oscuridad. Danos la fuerza, Cristo, para que Cristo, siempre vivamos en la luz y luz no en en la la oscuridad. oscuridad. Jesús, hoy quiero ser perfecto como tú eres perfecto. Jesús, Jesús, hoy ayúdame a quiero ser ser perfecto como tú eres perfecto. María, tómanos de tu mano María, María, tómanos de tu mano y enséñanos a hacer el bien y enséñanos a hacer el bien como se lo hiciste al niño Jesús. como se lo hiciste al niño Jesús. María, ruega por nosotros María, ruega por nosotros. y en la vida y en la muerte, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. ampáranos, Cristo. Gran Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense, nuestra reflexión fue, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Lo importante de los ejercicios es reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón y correr al confesionario. Y acuérdense, cuando vayamos al confesionario, para no entretenernos, porque a veces nos da vergüenza que con el señor cura me conoce, ¿cómo lo voy a contar esto? Ya llévate tu papelito para que no te dé vergüenza, y ya sacas tu papel y saca tu acordeón y mira, uno, dos, tres, vámonos y en 3 minutos te confiesas y listo y a pedirle a Dios que nos dé la gracia de no ofenderlo más. ¿Y cómo se logra esto? Esto solamente se logra cuando hacemos el bien a los demás. Muchas gracias, las veo mañana. Si Dios quiere, gracias por participar. Gracias, maestro. Adiós Gracias. a todas. Gracias, hasta mañana. Dios Gracias, los hasta bendiga. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Buenas tardes, Rebeca. Gracias, Lupita. Gracias. Norma Gracias, Bañuelos. profe. Gracias, Ángela, desde Aquipac, Perú. Gracias, Marisol. Gracias, Cristi. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana, Lupita Arrazola. Gracias. Hasta mañana, profe. Gracias. Gracias. Buena tarde.